Bienvenidos a CM Central Noticias, donde día a día se las damos. El día de hoy hablaremos un tema bastante interesante, además de invitados muy especiales. Quédense con nosotros, comenzamos. Hoy tenemos un programa especial ya que hablaremos de las células. Ahora nos enlazaremos con nuestro compañero Eduardo, quien ya se encuentra dentro de la célula, para ponerlos al tanto. Hola queridos radioescuchas, ahora me encuentro en el núcleo, donde podemos apreciar un grupo de cromosomas en medio de una manifestación. Sin embargo, están siendo retenidos por la membrana nuclear. Lo único que piden es hacer valer sus derechos de llevar la información genética para poder transmitir su mensaje a otras células. Esto es impresionante. Del otro lado de la célula se está llevando a cabo la glucólisis, justamente la mitocondria, que es como una refinería que transforma el petróleo en derivados, pero esta transforma la glucosa en ATP, cuya función es darle energía a las células. Oh no. ¿Qué sucede, Eduardo? ¿Qué sucede? Unos pequeños problemas técnicos. Resulta que el citoplasma es demasiado viscoso. ¿Y por qué sería un problema si el citoplasma tiene que tener esa consistencia para mantener a los organelos en su lugar? Vaya, bueno, volvemos contigo cuando te liberes de ese percance. Mientras tanto, vamos con Valeria, que nos tiene una exclusiva con el biólogo Jao. Sí, ya. Ok, muchas gracias, compañero. Buenas tardes. ¿Cómo es que las células procariotas pueden vivir sin núcleo? Porque el núcleo solo es una estructura que se modificó en los organismos eucariotas para proteger el material genético. En el caso de las bacterias, el material genético, por cargas polares, está ubicado en una sola zona. Por eso pueden sobrevivir sin tener una membrana nuclear, porque sí presentan ADN, pero no presentan la membrana nuclear. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más le llama la atención sobre las células? Sobre las células, pues a mí principalmente me llama más la atención los mecanismos que tienen de autorregulación, que básicamente son aquellos mecanismos que le indican a la célula en qué momento se tiene que autodestruir para proteger al organismo como tal, o si tiene que mantenerse viva para que el organismo no pierda nutrientes ni elementos importantes en la destrucción banal de células. ¿Cómo es que la célula de la sangre funciona al arrojar su núcleo? La célula que conocemos nosotros como eritrocitos se diseñó sin núcleo porque su función principal no es estarse reproduciendo, sino transportar moléculas de oxígeno de los pulmones por capilaridad hasta los músculos o hasta las células que forman los músculos, órganos y tejidos a partir de los capilares. Entonces el núcleo básicamente sería una estructura que no tendría función porque no se van a volver a duplicar. El eritrocito tiene una vida corta de aproximadamente 6 a 10 días y se tiene que estar renovando constantemente. Entonces el núcleo no le sirve de nada porque nunca se va a volver a dividir. Ok, ¿y cómo es que los frutos pueden mantenerse vivos después de ser cortados de su tallo? De su tallo, muy bien. Las células cuentan con vacuolas de almacenamiento, ¿sí? Que en el caso de la célula vegetal son demasiado grandes, por ejemplo los amiloplastos, que es donde guardan ellos la reserva de energía, que es el polisacárido almidón, y el cual van consumiendo durante ese tiempo. Cuando el almidón se termina de las vacuolas, la fruta o en este caso la verdura se observa que se arruga y se hace más pequeña porque ya se terminaron ese tipo de reservas que estaban en las vacuolas. Ok, y la última pregunta es, ¿cuál es la función de los cromosomas? La función de los cromosomas, básicamente un cromosoma, chicas, es un mapa que reflejaría el tipo de proteínas que se debe de producir
para formar un organismo completo. Entonces, aquí es donde entra la importancia de los cromosomas. Si algún cromosoma se daña, se rompe el rompecabezas o va a faltar una pieza y ya no se va a poder ensamblar de manera correcta la reproducción de ese organismo. Ok, eso sería todo. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, chicas. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Ahora volvemos con Eduardo. Sí, gracias compañero. Por suerte me he logrado liberar de ese asqueroso citoplasma. Ya tuve suficiente con la célula cariota, por eso me trasladé a la procariota, donde puedo apreciar cromosomas dispersos. Esto es muy confuso. También puedo apreciar una especie de limones partidos. Oh, ya puedo apreciar bien. Son los lisosomas. Uf, menos mal que aquí no hay citoplasma. Eduardo, ¿la procariota también tiene citoplasma? Oh, rayos. Pues bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Volvemos al estudio. Bien, vamos contigo, Valeria. Escuchando que nos tienes una exclusiva con unos invitados sorpresa. Así es, me encuentro con la banda BSE que nos hablan de su nuevo sencillo. Díganos, ¿en qué se inspiraron para crear esta bella canción? Ha sido algo muy significativo en nuestras vidas, tanto que no podríamos vivir sin ellas. Así es. Sin ellas, la vida no tendría sentido. Son el motor que nos impulsa a seguir día a día. Bueno, sin más preámbulo, vamos a escucharlo. En cada ser vivo, lidiándose negras. Algún tiempo atrás surgió la procariota. Mi núcleo no tiene ni tu su amor. Las células, la vida nos otorga. De dos tipos hay, procariota y eucariota. La eucariota tiene núcleo definido, vegetal y animal, y organelos extensos. Las células, la vida nos otorga. De dos tipos hay, procariota y eucariota. Las células, la vida nos otorga. De dos tipos hay, procariota y eucariota. Eucariota, procariota y eucariota. Procariota y eucariota. Procariota y eucariota. Wow, excelente canción. Cuéntenos un poco más sobre la inspiración detrás de esta pieza. Claro, nos inspiramos en la unidad más pequeña de los seres vivos, la célula.
Son maravillosas y hay de diferentes tipos. Exacto, son maravillosas y no discriminan a ningún ser vivo. Como mencionamos en la canción, hay procariotas y eucariotas. Claro, es que las células se protegen de otras con la membrana celular. Es una capa que protege la entrada al citoplasma de la célula y también el núcleo tiene su membrana para protegerse. Las células son de verdad asombrosas. Me gustaría hablar más de su inspiración, pero tenemos que pasar al siguiente bloque. Muchas gracias, BSI. Gracias. 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 Muchas gracias por su amable atención a este programa de radio. Mañana los esperamos en la misma frecuencia, a la misma hora. Que la pasen muy bien. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.